también la iglesia es la congregación de los santos, de los cristianos. Entonces está esos dos lados y tenemos que entenderlos. Y porque usted no me dejará mentir, pero en casa, cuando estamos solos, mire, son muy pocos los cristianos que se toman su tiempo de adorar al Señor como lo hacemos acá. ¿Sí? Por lo menos tenemos un tiempo de alabanza, de adoración. Muy pocos cristianos hacen eso en su casa, ¿o no? No os hagáis. Entonces, el reunirnos acá en la iglesia, esto nos ayuda a todos juntos a adorar al Señor, levantar su nombre, y Él se agrada, su presencia se hace manifiesta. ¿Estamos? Por supuesto que también tenemos que aprender a hacerlo en casa. Y sabiendo que la voluntad de Dios es que tengamos una vida llena de bendición. Cuando hablamos de una vida llena de bendición, nos referimos a la vida del reino de Dios, no solo a asuntos materiales, sino principalmente a una dimensión de vida, una vida de paz, una vida de justicia, una vida de gozo. La palabra misma nos enseña, y le voy a pedir que me acompañe ahí a Romanos capítulo 14, versículo 17, solo para recordar esto, para que sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo desde el principio Dios ha querido para nosotros o desea para nosotros una vida llena de bendición. Y en Romanos 14, 17 nos explica o nos dice lo que es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios. En Romanos 14, 17, sé que muchos lo saben de memoria, pero es para que lo refresquemos. Cuando lo tenga me dice. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué cosa? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios es muy clara. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, o sea, no consiste en cosas naturales. ¿Sí? El reino de Dios consiste en una clase de vida que es una vida de justicia. Cuando habla de justicia habla de la voluntad de Dios. O sea, es una vida en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios sin problemas, y una vida de paz y una vida de gozo. Por supuesto, no es la paz como Jesús dijo, mi paz les doy, pero no como la del mundo, porque a lo que el mundo le llama paz no precisamente es la paz de la que Dios habla, que quiere darnos. Y el gozo que habla acá es un gozo de Dios, un gozo que viene de arriba, no lo que el mundo le llama normalmente gozo. ¿Estamos? O sea, aquí es otra dimensión de vida. Mire, nosotros como cristianos tenemos que levantarnos a otra dimensión de vida, a otro nivel de pensamiento, otro nivel de actitudes. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él dijo, no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Jesús prometió que si buscamos primeramente la vida que Dios quiere que tengamos, la vida del reino de Dios, entonces el Padre, quien sabe de qué cosas tenemos necesidad, Jesús prometió que el Padre iba a suplir todas esas necesidades. Si algo nosotros debemos de acostumbrar siempre es agradecerle al Padre y reconocer quién es quien nos alimenta, quien nos viste. Es cierto que alguien podrá decir, no, mire, yo como y me visto porque tengo mi trabajo y trabajo duro. Sí, pero ¿quién te da el aliento de vida? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién abrió las puertas para ese trabajo, ese negocio? O sea, es un canal de Dios, el trabajo, el negocio es un canal de Dios, pero hay que reconocerlo. Pero siempre el deseo de Dios desde el principio ha sido que tengamos una vida de ese tipo, una vida de paz. A eso es lo que le llamamos una vida llena de bendición. Tener esa paz, tener ese gozo. Y es por eso que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Dios lo puso en el huerto del Edén. Y ahora sí vamos a Génesis, por favor, del Nuevo Testamento, nos vamos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2. Veamos lo que Dios hizo con Adán y Eva para que nosotros aprendamos y entendamos desde este otro ángulo qué hacer para nosotros tener esta vida del reino de Dios, una vida llena de bendición. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y Eva en la cuarta creación, porque Adán y Eva para acá somos la cuarta creación que está en esta tierra, por si no lo sabía. Es por eso que hay fósiles de millones de años. Han habido 3 creaciones antes. Y
Y somos Adán para acá somos la última. La idea es después de esto Dios va a quemar la tierra y ya viene otro tipo de eternidades, ¿verdad? Han pasado varias eternidades y vienen más eternidades, eso está en su Biblia. Bueno, eso está en su Biblia. Por eso Jesús dijo, escudriñen, ahí están los secretos. Mire, antes de yo ser cristiano, cuando empecé a ser cristiano, yo pues chocaba un poquito con esto, con los pastores principalmente, porque me decías que la Tierra tiene 6,000 años. Le decía, no, pero eso es de locos, ahí están los fósiles, ahí están las pruebas, la Tierra tiene millones de años. Y los dinosaurios, entonces dígame, ¿cuándo se extinguieron? Pues. Pero gracias a Dios por esa cosa que no le encontraba sentido, porque entonces uno se mete a escudriñar y encuentra que en la Biblia está explicado todo eso. Que no todo lo puedan ver, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero allí está la verdad. ¿Sí? Y entonces aprendemos que de Adán para acá es la cuarta creación y es precisamente lo que hubo un científico muy eminente, John Cuvier, que él era el de la teoría del catastrofismo. No sé por qué me estoy metiendo a hablar de esto, pero usted agárrala. Él decía que había descubierto que la Tierra había tenido 3 glaciaciones, o se había congelado 3 veces más un diluvio. Y esa era la teoría que se aceptaba antes de que apareciera el loco de la evolución. Que saber a quién vio, qué pensó de él, qué soñó de él, que dijo que el hombre venía del mono. Pero la teoría que estaba establecida antes era que la Tierra había tenido 3 glaciaciones y un diluvio. Y sabe que eso precisamente es lo que nos enseña la palabra de Dios. La Tierra ha sido congelada 3 veces más un diluvio. O sea, estaba en lo cierto, solo que él no tuvo la tecnología para demostrar eso. Hasta después ya aparecieron los fósiles y bueno, pero no ese es el punto. Lo que le quiero enseñar es cómo entrar a la vida del reino de Dios. Pero esto es bien interesante, a mí me gusta, a mí me apasiona eso del universo y todo eso, porque aquí está en la Biblia, ¿verdad? Ya no hay a las horas que sea el arrebatamiento para ir a conocer dónde se están haciendo los soles, las estrellas y todo eso. Dios mediante, pronto, ¿verdad? Pero el deseo de Dios es que el hombre siempre tenga una vida de paz, una vida llena de bendición. Y es por eso que cuando Dios hizo a Adán y Eva, hizo el cuerpo de ellos, ¿sí? El cuerpo de ellos, que lo formó del polvo de la tierra, pero no crea que está hablando de ese polvo, es que vemos, pues hay que entender a qué se refiere esto, ¿verdad? Dios los formó, puso en ellos el alma, el espíritu que venían de Dios, porque el alma y el espíritu nuestra alma y espíritu no empezó en el momento en que nos concibieron, nosotros venimos de Dios. Es por eso que nuestra meta es regresar al Padre, regresar a Dios. ¿Estamos? Pero cuando Dios puso a Adán y Eva en la tierra, los puso en el huerto del Edén. Diga conmigo, Edén. En el huerto del Edén, como vemos en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, lea conmigo, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Vea que este solo versículo, mire, es poderoso, nos abre el entendimiento de lo que tenemos que hacer para nosotros tener la vida del reino de Dios, una vida de justicia, una vida llena de paz y una vida llena de gozo. La palabra Edén significa placer, significa deleite, significa algo agradable. Vea la bondad de Dios cuando hizo al hombre. Dios lo puso en un lugar de placer, en un lugar agradable, en un lugar lleno de paz, un lugar lleno de gozo. Eso significa Edén. Dios hizo a Adán y a Eva y por supuesto Él nos ha amado desde el principio y no desde que hizo el cuerpo físico. Dios nos ha amado desde que Él hizo nuestro espíritu, nos creó como espíritu. Y entonces cuando Dios puso a Adán y a Eva, les dijo: quiero que estén en el mejor lugar de la tierra, porque Dios quería que ellos se formaran acá en la tierra. Acá la tierra es la escuela para formarnos como reyes y como sacerdotes santos para Dios y como esposa del Cordero. Aunque ese término esposa del Cordero a algunos les da problema, principalmente a los hombres. Pero cuando habla de ser esposa del Cordero, está hablando de ser la ayuda idónea del Cordero, la ayuda idónea para reinar con Cristo por las eternidades. ¿Le hace sentido esto? O sea, a eso se refiere a ser la esposa del Cordero. Reinar con Él, ser su ayuda idónea, no solo su ayuda, sino su ayuda idónea. Pero para ser su ayuda idónea tenemos que tener la mente de Él, el espíritu de Él, tenemos que ser uno con Él.
Es por eso que acá la tierra es la escuela de formación, le vamos a llamar así, de reyes, de sacerdotes santos y de la ayuda idónea del Cordero. Que no todos aprovechan su estancia aquí en la tierra para eso, esa es otra cosa. Aún la mayoría de cristianos no aprovechan su estancia en la tierra para prepararse para lo cual Dios nos envió precisamente a la tierra. Por si alguien se pregunta, ¿y qué hago yo aquí en la tierra? Pues te enviaron para eso. ¿Estamos? Y entonces Dios puso en el mejor lugar de la tierra, Dios preparó el lugar, el huerto del Edén, el lugar de placer, el lugar de bendición, donde estaba la presencia del Padre y de Cristo, porque ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el Padre, y el árbol de la sabiduría, el árbol de vida, que es Cristo. Ahora bien, aunque ellos estaban puestos ahí en el huerto del Edén, la voluntad de Dios es que, aunque ellos eran limpios de corazón, porque Adán y Eva tenían un corazón limpio, ¿sí? Y es por eso que estaban vestidos con la gloria de Dios, vestidos como Dios se viste. Por causa que el corazón de ellos era limpio, Dios los vistió con su gloria, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y la palabra imagen habla de carácter, habla de manera de ser. Pero Adán y Eva tenían que hacer dos cosas, escuche bien, dos cosas para mantenerse en esa vida llena de bendición, para mantenerse en esa vida, en esa dimensión de vida, de placer, de gozo, de comunión con Cristo, con el Padre. Dos cosas le mandó Dios. Y las vamos a ver porque si hacemos nosotros estas dos cosas, podemos regresar a esa voluntad, a ese plan de Dios, que tengamos esa vida de paz y de gozo. Ahí en ese versículo Dios dice que Dios les dijo, los puso en el huerto del Edén y dice para que lo labraran y lo guardaran. Diga conmigo, labrar y guardar. Dios les dijo, mire, tienen que labrar y guardar el huerto. Sí. Labrar y guardar el huerto. Sí. Esa fue la orden de Dios. Ese era el trabajo que Dios le dio a Adán y Eva. Si ellos hacían eso, y si lo hubieran hecho, porque el problema es que ellos fallaron en hacer eso. Me imagino que lo hicieron tal vez un tiempo. No se sabe cuánto tiempo pasó en que recibieron esta orden y ellos fallaron. Pero si ellos hubieran hecho eso, se hubieran mantenido. Y todos nosotros hubiéramos tenido ese tipo de vida, ¿verdad? Una vida de paz, de gozo. Y Dios le dijo, labren el huerto, guarden el huerto. E interesantemente la palabra labrar en hebreo, escuche bien, la palabra labrar, y para que no se me escape bien el significado, se lo voy a leer acá en hebreo. La palabra labrar significa, bueno, tiene lado natural y lado espiritual. En el lado natural significa arar. La palabra labrar significa arar la tierra, cultivar la tierra. Pero también en hebreo esta palabra, y usted lo puede corroborar en la concordancia de Strong's, está disponible, ahora está en internet, usted la puede descargar aún en su celular, yo la tengo acá en el móvil. Pero la palabra labrar en hebreo, en el lado espiritual, significa adorar. ¿Sí? Significa hacer culto. Significa honrar y significa ministrar. Eso significa la palabra labrar. Entonces la primera orden que Dios le dio a Adán y Eva, les digo, bueno, para que ustedes se mantengan en esta vida que les estoy dando, en este lugar placentero, en este lugar de deleite. Miren el lugar donde no le faltaba nada a Adán y Eva. Nada. Ellos debían de comer del lado espiritual del árbol de la vida y de todo árbol que da buen fruto. En el huerto del Edén solo se lo menciono para picar ahí su curiosidad. Pero en el huerto del Edén había dos tipos de árboles, naturales y espirituales. Dios le puso, porque la palabra de Dios se cumple, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Cuántos lo saben? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Dios también le puso consejeros a Adán y Eva. Ahí estaban los árboles vencedores de las creaciones anteriores para que lo asesoraran. Eran árboles espirituales, eran seres espirituales. Y estaban los árboles naturales de los que ellos comían. Adán y Eva para comer, miren, no tenían que salir a las 5 de la mañana a subirse al Transmetro para llegar al trabajo. Ellos se ganan, miren, ellos comían con deleite, no habían carreras, no habían penas, no habían preocupaciones, no tenían miedo que los fueran a extorsionar. ¿Me está escuchando?
Vean la vida que ellos tenían. No tenían necesidad ni siquiera de estar viendo qué marca de ropa se ponían, porque estaban vestidos con la gloria de Dios. ¿Sí? Porque ellos tenían un corazón limpio. Por eso tenían la vestidura se vestían como Dios se viste. Dice que el Salmo 104 que Dios se viste de gloria, se viste de luz. Pero Dios les dijo, bueno, para que ustedes tengan la vida estén en el lugar en que yo les he puesto, tienen que hacer dos cosas. Número uno, ustedes tienen que tener una vida, escuche bien, una vida de adoración. Tienen que adorar, tienen que hacer su culto. Ahorita ustedes son los dos, les dijo a Adán y Eva, los dos, pero ya después con toda la familia, cuando estén un montón, ustedes van a hacer aquí su iglesia, la escuela de entrenamiento de la esposa del Cordero. ¿Estamos? Pero para que ustedes tengan esto, tienen que, número uno, adorar, aprender a ministrar. Nosotros tenemos que ministrar el nombre del Señor. El Espíritu Santo nos ministra a nosotros, pero usted y yo tenemos que ministrar su nombre. ¿Qué es ministrar? Pues es servir su nombre, es adorar su nombre, bendecir su nombre, ser agradecidos con Él, con su nombre. Nombre es carácter, ¿se recuerda? Nombre es carácter. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, pero no usando el nombre de Jesús como amuleto, sino está hablando de la manera de ser. Todo lo que pidan como yo lo pediría, con las intenciones que yo lo pediría. Entonces lo que ustedes pidan, ni siquiera el Padre lo va a hacer, yo lo voy a hacer, dijo Jesús. ¿Estamos? Pero hay que aprender a honrar. La palabra esta, labrar, también significa honrar. Entonces Dios les dijo, ustedes tienen que aprender a adorar, a honrar el nombre del Señor, honrar a Dios, honrar al Creador, honrar al Todopoderoso. Y Dios honra a los que lo honran. Lo honramos siendo agradecidos, dándole gracias en todo, porque cuando damos gracias en todo, reconocemos que Él es soberano, que Él es Dios, que creemos que Él es Jehová arriba en los cielos, Jehová abajo en la tierra y en todo lugar. Esa fue la primera orden. Ustedes tienen que adorar, labrar. ¿Sí? No se refería solamente al asunto de la tierra, estaba hablando del corazón de ellos. ¿Estamos? Y la otra orden que le dio, ¿qué era? ¿Qué dice ahí en Génesis 2:15? Para que lo labren y ¿qué más? Y lo guarden. ¿Sí? La palabra guardar significa poner un cerco de espinos. Y esto es bien interesante. Significa cercar alrededor con espinos, significa proteger. Eso significa la palabra guardar, significa vigilar. Ahora aquí el punto es que Dios puso a Adán y Eva acá en la tierra y por favor use su imaginación para entender la palabra, porque para eso es la imaginación, ¿verdad? Ustedes para darle forma y comprimir la verdad y tener la imagen verdadera. La palabra guardar significa proteger, poner un cerco de espinos. En otras versiones se habla de cactus. Y un cerco de espinos tiene doble propósito. Si usted pone un cerco de espinos y son aquellas espinotas grandotas, ese cerco tiene doble función. Por un lado, no nos deja salir, es un cerco para nosotros, nos restringe para que no nos salgamos del camino. Pero también es una protección para que el enemigo no pueda entrar. Pero no es solamente de poner el cerco, porque acá esta palabra guardar significa cercar alrededor con espinos, pero significa también proteger, significa vigilar. En otras palabras, sí, Dios le dijo a Adán y Eva, miren, ustedes tienen que adorar, tienen que ministrar, tienen que aprender a honrarme y hacerlo siempre, pero también, ya se lo voy a poner yo en mis palabras, Dios le dijo, afuera del Edén hay un enemigo, ya Satanás estaba acá en la tierra. Tengo noticias, ya Satanás estaba aquí en la tierra, pues. Ya Lucifer caído estaba aquí en la tierra. Cuando Dios puso a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Y afuera del Edén había esto, aquello otro, que otro día se le digo que hay. Pero había un enemigo afuera. Entonces Dios les dijo, miren, ustedes tienen que cercar, tienen que vigilar, tienen que estar con sus ojos espirituales abiertos, no se pueden dormir. Porque afuera hay un diablo que anda como león rugiente que se los quiere devorar a ustedes. ¿Estamos? ¿Y cómo podían ellos tener ese cerco espiritual? ¿Cómo podían tener ese cerco de espinos? Solamente con la oración. Con la oración. Con la oración. Entonces, aquí están los dos secretos.
para que ellos pudieran tener esa vida de paz, una vida llena de bendición, sin preocuparse de que iban a vestir, de que iban a comer. Ellos sabían que el Padre siempre los alimentaba y los sostenía, porque es el Señor quien nos sostiene y quien nos alimenta. ¿Cuánto lo saben? Él es quien nos sustenta. Entonces ellos tenían que hacer estas dos cosas sencillas pero poderosas. Tenían que adorar y tenían que orar. Orar y adorar. Una vida de adoración, una vida de oración. ¿Estamos? El que adorar es dirigirnos hacia el Señor, es bendecir su nombre, tener comunión con Él. Es por eso que Adán y Eva podían platicar con Dios, pasearse ahí en el huerto del Edén. Ya se imaginan ustedes ellos ahí platicando con Dios. ¿Y por qué podían tener esa comunión? Número uno, porque tenían un corazón limpio al principio, ¿sí? Y adoraban, y donde hay adoración la presencia de Dios se manifiesta. Estaban vestidos con la gloria de Dios, por lo tanto el fuego de Dios no los consumía, porque tenían esa gloria de Dios, esa gloria de fuego, esa gloria de luz. Y ese fuego fuego con fuego es compatible. Ahora el problema es que Adán y Eva fallaron. Y el problema es que como ellos fallaron, nos afectó a todos nosotros, nos guste o no nos guste, nos afectó. ¿Estamos? ¿Y qué sucedió? Obviamente ellos bajaron. Escuchen lo que le voy a decir. Ellos bajaron. No lo dice así escrito ahí, pero por los principios entendemos. Ellos bajaron. Dejaron de adorar. Dejaron de orar. Yo no sé en qué cosas se entretuvieron ahí, qué cosa los despistó, pero bajaron. Y cuando ellos dejaron de orar, dejaron de adorar y de orar, escuche bien, entonces ese cerco protector se empezó a debilitar. ¿Está haciendo sentido esto? Se empezó a debilitar. Y por supuesto, para ellos tener esta vida de oración y tener una oración poderosa, ellos tenían que llenar su corazón. Recuerde que ellos tenían su corazón limpio, pero lo tenían que llenar con la luz, con la palabra de Dios, con la sabiduría del árbol de vida que es Cristo. Si ellos hubieran estado llenándose de la sabiduría, alimentándose del árbol de la sabiduría, está hablando de algo espiritual. Recuérdense que Cristo es la palabra. Si ellos se hubieran dejado enseñar por Cristo, que Cristo les llenara con su verdad, con su luz, con su vida, el corazón de Adán y Eva iba a estar rebosando. La palabra de Dios iba a abundar en sus corazones, y eso iba a hacer que ellos tuvieran una oración poderosa, porque es la palabra de Dios la que nos capacita para orar poderosamente. ¿Estamos? Pero entendemos por los principios que ellos dejaron de hacer eso. Se empezaron a debilitar espiritualmente, de tal manera que Satanás, Lucifer, encontró un espacio en ese cerco y se metió. Y se metió en la serpiente. ¿Estamos? Se metió en la serpiente. Y otro misterio es que, mira, es que a mí me encantan los misterios de la palabra de Dios, porque en ese tiempo los animales hablaban. Para Eva no fue problema ponerse a platicar con la serpiente. ¿Qué tal vos? ¿Cómo te va? Y toda la cosa. Pero como habían dejado de adorar y de orar, ya su discernimiento se había debilitado, que no pudo reconocer que Satanás se había metido en la serpiente. ¿Y se pueden meter esos espíritus en los animales? Sí. Pero tengan cuidado con los gatos. No es pro. ¿Estamos? Eva empezó a platicar con Satanás, pensando que estaba hablando con la serpiente. Tenga cuidado usted con quién habla. No, tampoco. Bueno, resultado: Satanás logró meter en el corazón de Adán y Eva pues el río de las tinieblas, de engaño. Pecaron, fallaron. ¿Y qué sucedió? Cuando ellos se llenaron de tinieblas, Dios les dijo: bueno, ustedes ya no son dignos de dos cosas. Ya no son dignos de vestir mi gloria. Y es por eso que ellos fueron destituidos o despojados de la gloria de Dios. Es por eso que Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, despojados de la gloria de Dios. Y número dos, escuche bien, Dios les dijo: ustedes, por causa del pecado, no pueden habitar, no pueden tener esta vida ahorita, esta vida llena de bendición. No pueden estar en el lugar placentero, en el lugar de descanso. Adán, lo siento mucho, le dijo, pero
Los tengo que sacar de este lugar que yo había preparado para ustedes, y de aquí en adelante pues te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente. Esa palabra sudor significa penas, angustias, afanes, carreras. Y dígame si no es esa la condición de la mayor parte de personas en esta tierra. Y más ahora más cuando hay pandemias, la gente preocupada de muchas cosas. Esa fue la maldición que cayó sobre Adán y que afecta a toda la humanidad. Pero le tengo noticias. Dios tenía preparado al segundo Adán, a Cristo Jesús. Cristo Jesús, el segundo Adán, vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido ahí en el huerto del Edén? Se había perdido, número uno, la gloria de Dios. Cristo Jesús vino a recuperar, ¿sí?, esa oportunidad para nosotros. Es por eso que hoy usted y yo podemos crecer en gloria, ir de gloria en gloria para tener nuevamente la gloria de Dios revistiéndonos. Y número dos, Cristo Jesús vino a abrir el camino. Escuche bien, Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. Sí, lo sacó. Y dice la Biblia que lo sacó por la puerta oriental del huerto, por la puerta del oriente. Pero Cristo Jesús vino a abrir nuevamente el camino de regreso a esa vida de paz, de gozo, a esa dimensión de placer, hermanos, y de una vida llena de bendición que el Padre nos quiere dar. Es por eso cuando usted le pone atención a cuando hicieron el tabernáculo de Moisés, que nos muestra el camino de la cruz para regresar al Edén espiritual, al reino de Dios, porque el Edén es una muestra de la vida del reino de Dios. Cuando hicieron el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que era una representación de Cristo, el tabernáculo perfecto, el tabernáculo vivo, Dios le dio la orden a Moisés que la puerta para entrar al tabernáculo la pusiera al lado oriental, al lado oriente. ¿Sí? Porque fue por el oriente que salieron del huerto del Edén, y es por ese mismo lado que el hombre puede regresar a la comunión con el Padre, con Cristo, a tener acceso al árbol de la sabiduría, para que podamos llenarnos de la sabiduría de Cristo, se forme Cristo en nosotros, y eso nos da acceso al Padre, al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Jesús nos abrió el camino de regreso a ese Edén espiritual, y esa es la prioridad de Dios para nosotros. Es por eso que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente esa dimensión de vida que el Padre dispuso que quiere que el hombre tenga. Cuando hablamos del reino de Dios podemos compararlo al Edén. El Edén era una representación de la vida del reino de Dios, una representación de esa dimensión de vida que nos espera también en la Nueva Jerusalén, en el monte santo de Dios espiritual, todo lo que hay afuera. Usted sabe que hay muchas cosas afuera, ¿va? ¿Sí? Hay alienígenas allá afuera. Esa cantidad de seres espirituales, solo que no tienen un cuerpo como el nuestro, pues. Pero que tienen un cuerpo, tienen un cuerpo. ¿Se recuerda que cuando Jesús resucitó? ¿Sí? Solo se lo menciono, cuando Jesús resucitó y se le apareció, ¿a quién fue el primero que se le apareció? A los que iban camino a Emaús. ¿Y de ahí a quién? A los discípulos, discípulos, apóstoles que estaban ahí reunidos. Él se apareció y ellos se espantaron cuando dijeron: este como que se parece a Jesús, pero es un espíritu, dijeron ellos. Y Jesús les dice: no, hombre, no soy un espíritu. Miren, un espíritu no tiene cuerpo, así como el que yo tengo, les dijo Jesús. Fue cuando dijo: mire, tóquenme. Jesús ya estaba resucitado y tenía un cuerpo. Es más, atravesó la pared. Usted no lo intente ahorita, pues, porque él ya tenía un cuerpo nuevo, pues, ¿sí? Y todavía para que ellos vieran la realidad, les dijo: mire, ¿tienen algo de comer por ahí? ¿Sí? Y entonces le dijeron: sí, tenemos ahí una mojarrita frita, así, mira, doradita, mira, bien doradita, que hasta las espinas puedes comer y se quiebran ahí con la tortita caliente. Y Jesús se sentó, ya resucitado con ese cuerpo, comió. Pero Jesús comió ya estando resucitado. Por supuesto que no les mostró su gloria en ese momento. Ya después se le apareció ya con su gloria a Juan en Apocalipsis 1, y Juan hasta se desmayó, donde ya vio al Cristo de la gloria.
Pero a lo que lo quiero llevar es que afuera hay muchos seres espirituales, ¿sí? Tienen cuerpo, lo que pasa es que por el tipo de cuerpo espiritual es que no podemos a veces verlos nosotros. Ellos sí nos ven a nosotros, pero afuera hay galaxias, hay universos, y Dios sigue creando todavía, si Dios no para. Es por eso que los científicos han descubierto que el universo está creciendo. Sí, está creciendo, pues. ¿Estamos? En Apocalipsis, en 1 Corintios 15 habla que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal, pronto tendremos un cuerpo celestial. Y entonces nos vamos a dar gusto. ¿Qué nave espacial ni qué nada? Vamos a volar en nuestros... Bueno, si hay carros de fuego, ¿usted sabe que hay carros de fuego y caballos de fuego espirituales? No, usted como que no sabe nada. Sí lo hay, ahí está en la Biblia. Bueno, pero no me desenfoque pues del tema. Fíjese que esa es la vida que Dios quiere que tengamos, la vida del reino de Dios. Pero el punto es este: el Padre quiere que regresemos a esa vida. El Padre no quiere que estemos como estamos. ¿Usted cree que Dios se siente bien, se siente contento ver que sus hijos están ahí afanados, preocupados, con carreras, con estrés, con depre y tantas cosas para ganarse el pan? ¿Usted como padre se sentiría bien ver a su hijo pasando penas para ganarse solo el sustento del día? Como está la mayor parte de personas viviendo al día nada más. Créame que eso no le agrada al Padre. No crea que Él siente gozo con eso, porque es por el pecado que estamos así. Pero Cristo Jesús vino para abrirnos el camino, para llevarnos de regreso al Padre, para llevarnos de regreso a esa dimensión de vida del reino de Dios, para llevarnos nuevamente al Edén espiritual, hermanos. ¿Y qué hay que hacer para eso? Mire, Dios nos lo pone de diferentes maneras, pero acá en Génesis 2:15 encontramos dos cosas que usted y yo podemos hacer, que si las hacemos vamos a regresar a esa vida de bendición. ¿Qué cosa? Lo que Dios le dijo a Adán y Eva: adorar, orar. Nosotros, si adoramos a Dios, si aprendemos a darle gracias a Dios en todas las cosas, pase lo que pase, si obtenemos la disciplina que Dios quería que tuviera Adán y Eva en el huerto del Edén, la disciplina de tener a Dios como lo primero de lo primero en nuestra vida, la disciplina que lo primero que usted haga al despertar cada día sea darle, mire, los primeros minutos, el primer tiempo de vida, el aliento que Dios le da de vida, que usted se lo ofrezca a Dios en adoración, en gratitud, en oración. Si tan solo nos disciplinamos en adorar a Dios, que lo primero que hagamos cada día es darle gracias a Dios, pasar un tiempo de comunión con Él, adorarlo, llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que vamos a estar enseñando. Porque el que adora y ora se convierte en adorador en espíritu y en verdad. Y el que se convierte, llega a ser un adorador en espíritu y en verdad, mire, definitivamente va a entrar a esa vida, a esa dimensión de vida del reino de Dios. ¿Está escuchando? Tenemos que aprender a adorar, a hacer culto, a rendirle culto a Dios, a solas y también como congregación. Porque hay cosas que Dios solo nos da, como les dije al principio, solo nos da cuando estamos adorándolo, ministrándolo, haciendo culto nosotros solitos en privado con Dios. Pero hay cosas que también Dios va a hacer en nosotros y nos va a dar solo cuando estamos adorándolo, ministrándolo y haciendo culto como familia, como congregación. Hay veces que como padres se trata con los hijos a solas y es bueno, es edificante, pero también es bueno cuando se reúne toda la familia, todos los hijos. Dígame si no hay un ambiente alegre ahí en la familia. Bueno, así debería ser, ¿verdad? ¿Estamos? Hasta el chucho se goza ahí cuando está toda la familia reunida. ¿Verdad que sí?
Estamos. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios le dijo a Adán y Eva y que no, mire, de plano lo hicieron un tiempo, pero lo dejaron de hacer. Ahora usted y yo tenemos que aprender a hacerlo para regresar por ese camino que nos lleva a esta vida llena de bendición. Termino leyendo un versículo en Jeremías capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Jeremías capítulo 6. Me estoy dando a entender con esto. No es nada del otro mundo lo que Dios nos está pidiendo. Que cuesta, sí cuesta, pero con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Pero en Jeremías capítulo 6, en el versículo 12 sería. No, vamos a leer en el versículo 16. ¿Estamos? Dice, quiero que lo lea conmigo. Dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: párense en los caminos, o sea, a un alto, y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, dice, y anden por él. ¿Y qué va a suceder si lo hago? Y hallarán descanso para su alma. Paremos hasta ahí. Dice, miren, hagan un alto a su vida. Párense, deténganse. Pregunten por las sendas antiguas. Fíjense que esta palabra antiguas es la palabra hebrea olam, que es una de las eternidades. Porque hay varias eternidades: eternidad olam, eternidad kedem. Pero acá dice, miren, pregunten por las sendas, por los caminos de las eternidades. Porque les cuento, el camino siempre ha sido Jesús, Cristo. Pregunten, dice, por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Ese buen camino es Jesús. Porque solamente por él podemos regresar a esa comunión con el Padre, a esa vida del reino de Dios, a esa vida llena de bendición, a esa vida llena de paz. Mire, pocos son los que logran esto, porque muchos son los llamados a esto y pocos los escogidos. ¿Pero por qué? Porque no todos hacen lo que Dios nos está pidiendo acá. Leamos otra vez el versículo. Dice, así ha dicho Jehová: deténganse en los caminos y miren. O sea, que hay que mirar, pues hay que poner atención. Y pregunten por las sendas de la eternidad antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Y hallarán descanso para su alma. Diga conmigo, descanso para mi alma. Es ese gozo, ese deleite, ese placer, esa felicidad en Dios. Una vida de descanso para su alma. Pero termina diciendo ese versículo: mas dijeron, no andaremos. Y sabe, esa es la respuesta, sigue siendo la misma respuesta. ¿Por qué no todos los hijos de Dios, todos los cristianos entran a la dimensión de vida del reino de Dios? ¿Por qué la mayor parte de los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, están con penas, carreras, con estrés, con tantos afanes, como que si no tuviera un Padre celestial? En miserias, con maldiciones. Cuando la voluntad de Dios, escuche lo que le voy a decir, es que nuestra vida sea un Edén, un lugar placentero, agradable, de bendición. Que nuestro matrimonio sea un Edén, que nuestra casa, que nuestro hogar, nuestra familia sea un Edén. Un Edén donde esté toda la provisión que necesitamos. ¿Sí me debe entender con esto?
¿Por qué no todos los cristianos alcanzan esta o entran a esta dimensión de vida? Porque al igual que en el tiempo pasado, todavía se sigue teniendo esa actitud de no andaremos por ese camino. Y alguien dirá, yo nunca he dicho eso. No, pero con las actitudes se demuestra. Hay que orar, ala, qué sueño, qué pereza. Hay que estudiar la palabra, es que me da sueño. Hay que madrugar, levántese temprano, mientras entra a esa dimensión de vida. Esfuércese, sea valiente. Si tiene que irse a trabajar a las 5 de la mañana porque todavía está usted en ese tipo de vida, pues esfuércese a levantarse a las 2 de la mañana. Ore unas sus 2, 3 horas. Créame que después de unos 3, 4, 6 meses su vida va a ser diferente. Dios va a abrir camino donde no lo hay para darle otra dimensión de vida. No, pero es que levantarme a las 3 de la mañana, y entonces ¿a qué horas voy a dormir? Ya vio, es decir, no lo haremos. ¿Estamos? Es por eso que en las iglesias, ¿verdad? Va a haber reunión de oración, servicio de oración. Eso se aparece un poquito. Los pastores dicen que es el 5 o 10% de los que llegan a un servicio de oración. Y el resto están diciendo, así como dice aquí, no. Es por eso que tienen la vida que tienen. Es por eso que el matrimonio, en lugar de ser un Edén, es un infierno. La casa, la familia, en lugar de ser un Edén, es un infierno. Salvos, sí, pero todavía fuera del Edén. Cuando ya Cristo Jesús vino a abrir el camino para que usted y yo regresemos al Edén celestial, a la dimensión de vida espiritual, a la dimensión de vida del reino de Dios. Amén. ¿Qué hay que hacer? Pues aprendimos hoy: adorar, diga conmigo, adorar y orar. Y para orar hay que alimentarme de la palabra de Dios, para saber qué pedir, para conocer la voluntad de Dios, para ya no solo pedir por pedir, ya no solo orar por orar, sino sabiendo el por qué y para qué de las cosas. Ser conocedores, sabios, entendidos en la voluntad de Dios. Amén. Creo que es tiempo de hacer un alto a nuestra vida. Yo creo que por eso Dios nos hizo que todo se detuviera en este tiempo. Es como que Dios diciendo, miren, hagan un alto. ¿Ya se dieron cuenta que sí pueden pasar un fin de semana en su casa sin irse a meter a otros rollos? ¿O no? Bueno, algunos había más paz afuera que adentro de la casa, pero hay que hacer algo, ¿no? Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer negocios con Dios mejor. Es momento de ponernos a cuentas con Dios. De eso se trata la vida cristiana, de regresar al Edén de Dios, al Edén espiritual, a entrar al reino de Dios, que no consiste precisamente en tener bienes o posesiones materiales. Jesús fue claro al decir, la vida divina o la felicidad no consiste en los bienes que se poseen. La vida consiste en tener la vida del reino de Dios, una vida de paz, de gozo, de justicia, que como un efecto o como consecuencia va a ser que la provisión de Dios nos alcance sin que tengamos que estar afanados y corriendo y tantas cosas preocupados. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer para pagar esto y lo otro? El que entra a la vida, a la dimensión de vida del reino de Dios, duerme tranquilo. ¿Está escuchando? Y aunque tal vez en la noche su billetera está vacía, pero duerme tranquilo porque sabe que Jehová es su proveedor. ¿Estamos? Y tampoco va a estar deseando un montón de cosas. En la Biblia tenemos ejemplo de personas así. Dios los bendijo con muchas posesiones materiales porque ellos siempre buscaron a Dios por sobre todas las cosas. Abraham fue un hombre bendecido, era otra dispensación, por supuesto, pero fue bendecido materialmente. Pero el corazón de Abraham siempre estuvo puesto en buscar, como dicen Hebreos, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham buscaba la Jerusalén celestial. Muchos quieren en este tiempo la chequera de Abraham, pero no quieren tener la vida de Abraham. ¿Estamos? Yo creo que es tiempo de hacer un alto. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre, porque nos has dejado por escrito lo que tenemos que hacer.
para entrar a esa vida de bendición que tú anhelas para nosotros, tus hijos. Padre, reconocemos nuestra necesidad, que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia sea un Edén, Padre eterno. Sea un lugar placentero, sea un lugar agradable, sea un lugar de provisión. Así como era el Edén, Padre bendito, en el tiempo de Adán y Eva, donde no les hacía falta nada. Tenían provisión para todas sus necesidades, las necesidades de su espíritu, de su alma y también de su cuerpo. Padre, necesitamos entender esto. Ayúdanos, te ruego. A todos los que estamos acá y a los que están viendo y oyendo esta enseñanza, hay que empezar por reconocer nuestra necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de buscar esta vida llena de esa paz, de ese gozo que viene de Dios, que el mundo no nos puede dar, que lo material no nos lo puede dar. Es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, hoy nos rendimos a ti. Padre, hoy tomamos la decisión de hacer un alto y de mirar bien, de abrir nuestros ojos, Padre, espirituales, para poder ver el buen camino, esas sendas eternas, Padre, que nos llevan de regreso a ti, porque un camino tiene un principio y tiene un final. Y en este buen camino que es Cristo Jesús, Padre, entendemos que el final eres tú, porque es a través de Jesús que regresamos a ti, Padre celestial, y lo necesitamos. Padre eterno, ayúdanos, Padre, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, como está escrito, de buscar primeramente tu reino, Padre, de buscar primeramente tener un corazón limpio como lo tenía Adán y Eva al principio. Y produce en nosotros, Padre, te ruego, hambre de ti, de tu palabra, para alimentarnos todos los días del árbol de la sabiduría, del árbol de vida, Padre, para que nos llenemos con la luz divina, con la luz verdadera, todo nuestro ser, nuestro espíritu, Padre, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser se llene de tu luz divina, Padre eterno. Seamos desde acá seres de luz, para que seamos luz en este mundo, Padre. Tu voluntad es que seamos luz en este mundo, Padre. Ayúdanos a llenarnos de tu luz, a llenarnos de tu luz divina, Padre eterno, Padre santo. Dígale conmigo: Señor, yo te necesito. Yo necesito de esa vida, de esa vida de bendición, de esa vida de paz, de esa vida de gozo. Mi familia lo necesita, Señor nuestro. Mi casa lo necesita. Yo te lo ruego, te lo suplico, Padre. Tu reino venga, tu reino se establezca y tu reino se manifieste en mí, Padre, en mi casa, en mi familia. Tu reino, Padre, se establezca plenamente en cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre eterno. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a agradecer a Dios nuestro Padre. Y mientras acá usted le da gracias, quiero hacer un llamado. Si tú que me estás viendo y oyendo no has recibido a Jesús en tu corazón, este es el momento para que puedas levantarte a esta vida llena de bendición. Primero necesitas la salvación de tu alma de la paga del pecado. Si tú crees que Jesús, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y está vivo, si tú lo crees, solamente dile conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados,
Lávame con tu sangre bendita. Límpiame, Cristo, de toda maldad. Salva mi alma, Jesús. Gracias, Jesús. Si tú le has dicho estas palabras, Él ha hecho la obra en este momento. Te ha perdonado, ha salvado tu alma, te ha sacado ahorita del reino de las tinieblas y te pone en el reino de la luz. Para que de ahora en adelante empieza a buscar el reino de Dios y su justicia. Empieza a crecer y madurar espiritualmente. Empieza a adorar al Señor, a ser agradecido con Dios. Empieza a alimentarte de su palabra, a llenarte de esa luz divina. Su palabra es luz. Y entonces podrás entrar a esta vida del reino de Dios. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que han recibido a Cristo Jesús. Padre celestial, Padre eterno, te suplico que tu bendición nos alcance plenamente, que los ángeles de Jehová los guarden. Todos ustedes sean guardados, protegidos, defendidos, ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová. Y usted diga conmigo: la bendición de Jehová me alcanza plenamente, porque en el nombre de Jesús, en todo lo que emprendo, en todo lo que haga, lo difícil se me hace fácil, lo imposible se me hace posible, porque Dios, mi Dios, es conmigo, es conmigo. Gracias, Jesús.